Buenas noches y bienvenidos a Desde las Cámaras, el único programa de la televisión que pone bajo la lupa lo que hacen los diputados, los senadores y los congresos locales. Y durante la primera sesión de la Comisión Permanente, que fue ayer, los legisladores discutieron sobre la detención de García Luna en Estados Unidos. El exsecretario de Seguridad de México, Genaro García Luna, detenido en Estados Unidos, acaparó la atención este miércoles de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Sus presuntos nexos con el narcotráfico y la violencia en el país fueron parte de la agenda política de diputados y senadores. El espectáculo que nos está ofreciendo el caso Genaro García Luna es un claro ejemplo de este contubernio en el que la víctima ha sido todo el país. Este gobierno no tiene una varita mágica. 20 años de política en donde se fomentó la delincuencia no se pueden combatir con un año. Pero en el PAN pidieron al gobierno no distraerse con García Luna y asumir su responsabilidad en la inseguridad que se vive. Los tiene muy sin cuidado lo que esté haciendo ahorita García Luna. No va a ser, si absuelven o meten al tambo a García Luna, lo que nos va a sacar de este embrollo. Desde el PRI llamaron al presidente López Obrador a sumar a todos los sectores para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Es hora de construir un gran acuerdo por la seguridad y la paz, que sume voluntades y esfuerzos sin exclusión alguna, que incorpore a la sociedad y sus organizaciones, a los 3 órdenes de gobierno. Solo así avanzaremos. Pero Morena y sus aliados no quitaron el dedo del renglón. Insistieron en que García Luna debe ser investigado también en México y que queden al descubierto los políticos mexicanos que se coludieron con el crimen organizado. Maxi Peláez, Azteca Noticias. Por el que se reforme el párrafo segundo. El senador del PRD, Miguel Ángel Mancera, presentó una iniciativa de reforma a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes con el propósito de evitar que los delincuentes que cometan asaltos con armas de juguete sean liberados al no considerarse delito grave. Lo cual lleva a que la consecuencia jurídica es mucho menor de la conducta que realmente se realiza. Porque la violencia que se utiliza es precisamente para vencer la resistencia de la víctima, y eso se logra con las armas réplica. Sin embargo, en el momento de aplicar la ley, se tiene una consideración como si fuese una conducta menor. Y gracias a todos los que participaron en este juguetón, ya que se entregaron millones de juguetes y se dibujaron millones de sonrisas este 6 de enero. En un escenario pintado de colores, con los reflectores apuntando y grandes invitados en él, es como se dio a conocer la cifra final de Juguetón. Previo al gran momento, todos tomaron sus posiciones: camarógrafos, staff, producción, talento, directivos y muchos de los aliados que hicieron posible alcanzar el sueño de provocar tantas sonrisas. Gracias a ustedes, gracias a todos, gracias México. Gracias por la confianza. Gracias por la confianza de estos 25 años. En su 25 aniversario, la cifra se reveló de una forma distinta. Directivos de TV Azteca, de instituciones y empresas pasaron al frente y revelaron un número. Por último, Jorge Garralda dio la gran sorpresa. 1, 2, 3. ¡Ahí está! 18.125.953 sonrisas. El reto ahora es repartir sonrisas a lo largo y ancho de todo México y dar gracias por ayudarnos a superar la meta. Hay que repartir juguetes y hacer un concierto. Y en lo que vamos haciendo eso, vamos pensando el que viene. Porque cuando entreguemos esos juguetes, vamos a inyectar a los niños que no los habían recibido, que van a recibir por primera vez, la magia del juguetón, la magia de los Reyes Magos. El frío de la noche desapareció con el ritmo de la Sonora Dinamita. No te metas con mi cucú. Yo sé que tienes tu mujer. Así que déjame cucú. Y Jorge Guerrero y sus líderes. Mi amor, ¿a cuál de todos echas más de menos? Por último, el tradicional banderazo. 5. Gracias. 6. Gracias. 7. Gracias. 8. Gracias. 9. Gracias. 10. ¡Arranca! Gracias, México.
Gracias. Lo logramos. Y vamos por más. Gracias. Muchas gracias por ayudarnos a superar la meta y por hacer que la magia de los Reyes Magos prevalezca en el corazón de millones de niños. Y ahora vamos a la entrevista que nos preparó nuestro compañero Víctor Sánchez Baños. La agenda cultural del Senado de la República implica también generar más leyes para que se estimule la creatividad del mexicano. De esto vamos a platicar precisamente sobre el tema cultural con la presidenta de la Comisión de Cultura del Senado de la República, Susana Harp. Estamos trabajando con todo el Sistema Nacional de Bibliotecas para hacer una ley totalmente nueva del sistema de bibliotecas, porque hay cosas que ya quedaron arcaicas, ¿no? Estamos trabajando también sobre el precio único del libro, que estamos terminando de platicar con editores, con las mismas tiendas y los mismos espacios donde se exhiben los libros, porque no siempre son librerías, por eso lo aclaro, a veces se venden libros en Costco o en este tipo de lugares donde no existe este comercio justo, esta competencia justa, porque te cuento, el precio único está vigente, pero la Profeco no actúa y entonces hay una disparidad de precios terribles, por eso de pronto agarra un libro como un gancho y lo que al final de cuentas lo que Costco quiere es que tú llenes tu carrito con otras cosas y el libro es el gancho, ¿no? Pasó mucho con Harry Potter. Y esos libros ganchos les sirven a las librerías para que exactamente pase lo mismo, entres por ese libro pero te topes con todo un mundo. Y si se respetara el precio único, que está vigente, que no tiene que ver con precio fijo. El precio único es que los editores, los escritores se van a poner de acuerdo y se sube a nivel nacional y si baja a nivel nacional y si hay una oferta la hay en todos lados. Es para que en Tijuana y en Oaxaca y en Ciudad de México tengamos derecho a accesar a esta posibilidad de tener el mismo libro por el mismo precio. Esa es política pública que está trabajando directamente la Secretaría de Cultura. Yo creo que ahí hay como mala información porque hay cosas que siguen dándonos el servicio y este derecho a la cultura, como siempre ha ocurrido. Por ejemplo, ahí está Bellas Artes. Sigue apoyándose la música clásica, sigue apoyándose la ópera, la danza, etc. Sin embargo, yo creo que ahí hay una mala interpretación porque el gobierno le está dando mucha prioridad a las comunidades indígenas. Está haciendo este proyecto que se llama Cultura Comunitaria. Y en Cultura Comunitaria ellos están provocando esto que le llaman semilleros. No se trata nada más de leyes. Se busca que la comunidad, la sociedad entera participe también en la defensa del patrimonio cultural de las sociedades indígenas del país. Revisen perfectamente esos productos, que tengan también ese detalle de origen de dónde se hizo, dónde se fabricó, para que llegue a esas comunidades ese beneficio económico. Gracias, Víctor. Y ahora vamos con nuestra experta en temas financieros, por supuesto, con Alicia Salgado. Hola muchachos, ¿cómo están? Justo en este periodo ordinario se abre la posibilidad de una importante discusión o revisión de los temas que quedaron pendientes en la agenda del 2019 y que podrían ser tratados en el primer periodo ordinario de la Cámara de Senadores y Diputados que empieza el 1 de febrero. Fíjense que uno de ellos tiene que ver con una iniciativa que mandó el presidente Andrés Manuel López Obrador en enero del 2019 a la Cámara de Senadores y que tiene por objetivo incluir financieramente al sistema financiero formal a los jóvenes de entre 15 y 18 años. Es interesante porque esta comunidad, de acuerdo con datos del INEGI, representa aproximadamente a 7 millones de personas. Y de esas 7 millones, alrededor de 2,5 millones reciben o forman parte de los 6,5 millones de beneficiarios de los programas sociales, ya sea porque les dan becas, ya sea porque también están incluidos en los programas de salud. En general son los jóvenes de bachillerato y recordemos que una de las intenciones de la reforma educativa vigente y que está impulsando el presidente es que se otorgue becas para garantizar la continuidad de los estudios de educación superior, bachillerato, de los jóvenes en México y de esa manera fortalecer la capacidad laboral de ellos.
Hoy por hoy, alrededor de 2,5 millones de jóvenes también están trabajando de entre 16 y 18 años, forman parte de la población ocupada del país, de la población económicamente activa, pero no tienen derechos financieros. De ahí que la iniciativa tiene un objetivo bastante noble, socialmente necesario y además yo diría que incluyente. ¿Qué pasa? Que se eliminó esta posibilidad desde hace tiempo, pensando en que solamente pueden abrir cuentas y pueden hacerlo los jóvenes siempre y cuando el tutor o el padre de familia, el que tiene la patria potestad, la abra con ellos. Y no pueden, digamos, ellos obtener créditos, etcétera, a través de las mismas cuentas. Hoy lo hacen a través del padre o tutor. Lo que hace la iniciativa es eliminar ese requisito. Facilita que puedan abrirlo los mismos jóvenes. Solo que se pensaba, o se piensa, por eso fue la discusión muy amplia, que podrían ser utilizados por personas no gratas, vamos, delincuentes organizados que pudieran utilizar a jóvenes para abrir cuentas y de ahí lavar dinero. De ahí que en el Senado de la República la iniciativa salió aprobada con 2 cambios significativos. Uno, que el Banco de México, 60 días después de aprobada, fijará las reglas de operación de este tipo de cuentas, donde habrá limitantes. La primera es que no pueden recibir transferencia de fondos en efectivo y solamente electrónicos. Y la segunda es que también el banco tiene que notificar al padre o tutor y debe haber una identificación plena de este joven recibiendo transferencias electrónicas y de quién las recibe. Creo que sí es una muy buena opción. Lo único que falta es una corrección legislativa importante, porque la iniciativa hablaba de una parte de la reforma al Código Civil y en particular hacía referencia al artículo 435 de dicho código, que de pilón fue derogado en julio del año pasado cuando se prohibió el matrimonio entre jóvenes. Ese artículo quedó derogado, entonces quedó inscrito en la iniciativa que les comento, de tal manera que hoy tiene que perfeccionarse. Esto es regresar al Senado y hacer una revisión específica de ese punto para que salga adelante. Me parece que en el periodo ordinario podría quedar terminado o perfeccionado el artículo y pasar para su revisión y eventual aprobación en la Cámara de Diputados. De cualquier forma, recordemos que esta es una iniciativa de inclusión financiera relevante, muy relevante, porque hoy esa población que trabaja y esa población también de jóvenes que recibe transferencias no tiene derechos financieros y debería tenerlos. Yo pongo este tema bajo la lupa desde las cámaras. Y ahora vamos a un corte comercial y no se vaya porque nuestro regreso estará con nosotros para darnos un balance del periodo legislativo pasado y del que viene el senador Alejandro Armenta de Morena. Y estamos de regreso del corte. Gracias por permanecer con nosotros. Y esta noche nos acompaña aquí en el estudio de Desde las Cámaras el senador Alejandro Armenta. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo estás? Adriana, gracias por esta oportunidad. Gracias a tu audiencia. Excelente año. Igualmente para ti y tu familia. Senador, has sido un senador muy activo, con muchos temas, aguerrido, con muchas propuestas. Y bueno, el periodo pasado de la legislatura fue un periodo muy productivo, donde se aprobaron grandes legislaciones en beneficio de los ciudadanos y falta mucho por hacer. Platícanos un poco de este balance, de lo que se aprobó y qué falta, qué viene para este próximo periodo que empieza el 1 de febrero. Sí, Adriana. La conclusión es que durante un año de trabajo legislativo, 18 finales, 19, todo el año, se logró plantear por el grupo parlamentario, aprobar, obviamente en Cámara de Diputados posterior, pero de origen en gran parte en Cámara de Senadores, leyes que le ponen freno a todo este sistema que durante muchos años, lamentablemente, que no tiene que ver nada con la vida partidaria, sino con este fenómeno de corrupción que a todos nos ha afectado en el país. Se elimina el tema del saqueo, el tema del robo de hidrocarburos, el tema que tiene que ver con elevar a delito grave la corrupción, el fraude electoral,
el robo de hidrocarburos, elevar a delito grave todos estos temas también que tienen que ver con la evasión fiscal. Se crea la Guardia Nacional, se hacen reformas importantes De en materia de austeridad, educación, salud, se crean diversos organismos para la atención a la población indígena, se crean también instituciones que van a fortalecer, en este caso, la transformación del Seguro Popular en el INSABI. Es decir, hay toda una serie de elementos que nos permiten llegar a un segundo año legislativo y a un segundo año en el ejercicio del gobierno con el presidente Andrés Manuel López Obrador para que este sea un año de total desarrollo, que es lo que el país requiere, y donde el tema de la seguridad y el tema económico... Que sea el tema más complicado de este sexenio, sí, el que más urge resolver, el que más lacera a los mexicanos, el tema de la inseguridad. ¿Cómo va la Guardia Nacional? Tú eres un experto, has venido aquí a este programa a platicar mucho de la Guardia Nacional y de estas reformas en materia de seguridad. ¿Qué resultados podremos ver en este segundo año de este sexenio? Mira, el grupo parlamentario coordinado por el senador Ricardo Monreal ha tenido seguimiento puntual a través de comisiones específicas en materia de seguridad y ha habido infinidad de encuentros con el secretario de Seguridad, con el secretario de la Defensa, con el secretario de Marina, con el responsable de la Guardia Nacional. Hay que decir que el tema de seguridad no solamente es un asunto que tiene que ver con los cuerpos de atención o de combate al crimen organizado o a la delincuencia nacional o a la delincuencia ordinaria. También tiene que ver con la procuración de justicia. Por eso es que uno de los temas centrales que estamos impulsando con el desdoble de la Guardia Nacional, este año el gobierno de la República ha señalado que se desdoblarán más elementos de la Guardia Nacional en lugares donde, dado a que nació el año pasado este instrumento de vinculación y de protección, este año se refuerza, va a haber más recursos, va a haber más operativos y va a haber más elementos atendiendo el país, el territorio, los municipios, los estados. Pero el otro tema central que tenemos que atender es el tema en el Poder Judicial. Si bien... De nada sirven las detenciones si van a salir libres por faltas al debido proceso o por un sistema judicial flojo, laxo y flexible. Efectivamente. Por un lado es la modificación de leyes, afinar las leyes que permitan romper el círculo vicioso de la corrupción, la impunidad, el abuso del poder y la complicidad, desde luego. Y por el otro, el crear fuerzas de reacción y de organización y de articulación entre los tres órdenes de gobierno, pero también la parte de la administración de justicia es fundamental. Este año, uno de los temas centrales que tiene el coordinador, senador Ricardo Monreal, en la agenda con todos los senadores de Morena y con los demás grupos parlamentarios, es el tema de seguridad, es el tema de fortalecer la Guardia Nacional, en materia de seguridad es fundamental, la reforma judicial y por el otro lado tenemos que impulsar indudablemente la reforma a la ley de disciplina financiera en estados y municipios, porque es un tema recurrente. Tú has informado muchas veces, Adriana, el enorme problema en el que se enfrentan o que tienen muchos municipios y estados porque tienen presiones financieras enormes por cargas de compromisos de pago que no son reconocidos como deuda, pero que son presiones de pago para los estados y los municipios. Y también el sobreendeudamiento que luego se generan en esos municipios. Así es. Y que muchas veces es un endeudamiento heredado de otros gobiernos, de otros sexenios y de otros partidos políticos. Y entonces llega el presidente municipal, el gobernador, a gobernar sin recursos. Efectivamente. Y con una herencia de deuda enorme. Deuda enorme que tiene plazos de pago 20, 30, hasta 50 años y que dejan al estado o al municipio del que se trate sin posibilidad de tener recursos frescos para atender la seguridad, para atender la inversión productiva, el campo, la salud, la educación, que son los temas que más le ocupan y que más le preocupan a los ciudadanos. Este planteamiento que hemos hecho de la ley de disciplina financiera con el grupo parlamentario, con Hacienda ya estamos trabajando, ya se pasó de la mesa directiva del Senado a la Cámara de Diputados y vamos a estar muy atentos porque
esta reforma va a permitir que estados y municipios en todo el país puedan regularizar su tema de deuda, puedan enlazar con el Sistema Nacional de Planeación posibles compromisos de pago en futuro que puedan hacer, pero que no sean ocurrencias de un gobernante, sino que realmente atienda una deuda, una necesidad o una inversión productiva que le genere crecimiento y desarrollo a un estado o una entidad. Así es que ese es en esos términos, y que tú como ciudadano y yo podamos saber cuánto estamos pagando de deuda en un municipio, en un estado o a nivel nacional. Ese es el propósito. Senador, pues, ¿y algún otro tema que tengamos pendiente en esta legislatura? La legalización de la marihuana es un tema también que se ha discutido, que se ha polarizado la discusión y que ha sido polémico y se quedó detenido en el periodo pasado. Ese y el tema que tiene que ver con el cambio climático y el medio ambiente. Son temas inaplazables, que requieren de un sentido de bioética social. Protocolo de París, el protocolo de Kioto, el 2020, todos los compromisos, el 2030, perdón, los compromisos que tenemos como nación son fundamentales. Y bueno, el tema de la cannabis hay que atenderla de manera integral. El uso médico y el uso lúdico tiene que permitirnos romper también ese círculo de delincuencia organizada y de corrupción que genera, pero también tenemos que revisarlo con toda objetividad. Vamos a abrir el diálogo, esa es la propuesta que hace nuestro coordinador, y también se lo han vamos a hecho hacer. ya varios foros, varias Claro. propuestas, y bueno, se tenía ya un dictamen que estaba por aprobarse, pero se detuvo para analizarlo más, para abrirlo más la discusión, ¿no? Sí, y fue cuando el propio presidente Andrés Manuel López Obrador comentó, nuestro presidente, que está haciendo uso de los espacios que tiene el gobierno para generar toda una campaña de difusión contra las adicciones y contra el consumo de sustancias tóxicas, porque eso es fundamental. Tenemos que informar a la población el derecho que tienen, pero también las consecuencias de ese derecho y de esa libertad. El senador coordinador de la bancada de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, mencionó que hay 13 pendientes para esta legislatura. ¿Qué otros pendientes? Ya platicamos de algunos, ¿qué otros? El fuero, la amnistía, el tema de la economía circular. O sea, son temas centrales. ¿A qué se refieren con la economía circular? La economía circular es productos que se consumen, desechos orgánicos, desechos inorgánicos, es decir, todo lo que implica que la producción industrial, agropecuaria, terciaria de la economía entre en un proceso de aprovechamiento de residuos orgánicos e inorgánicos. Tiene que ver con compromisos internacionales que tiene México con el mundo, con el planeta. El planeta tiene derechos y no entendemos. La raza humana no hemos entendido no hay conciencia que es un ser aún vivo. Somos un microorganismo que habita el ser vivo llamado planeta. Y eso no lo acabamos de entender. No lo acabamos de entender, Adriana. En un último minutito que nos queda, ¿qué otro tema pendiente que quieras resaltar? Mira, también el tema de la reforma electoral. Este es un tema central, sobre todo que le ocupa a los ciudadanos, porque el financiamiento público y el financiamiento privado está en discusión. Es un tema central. Tenemos que y el financiamiento también a los partidos políticos se iba a reducir. Tenemos que reducir, tenemos que lograr que la austeridad no se refleje en el ciudadano. La austeridad tiene que ser en las instituciones. Y en ese sentido. En los excesos de las instituciones. En los excesos de las instituciones, porque tampoco es una austeridad que implique incapacidad. O que detenga o que genere cuellos de botella, ¿no? En ese sentido, sin cuellos de botella, sin que paralice. Que no detenga el desarrollo del país, simplemente que se acoten los excesos que se han dado a lo largo de tantos sexenios y bueno, que la productividad del país y el crecimiento sigan adelante y no se vean pues detenidos o bloqueados por estos planes de austeridad. Ese es el objetivo, que la reforma en materia electoral elimine los excesos en el ejercicio del gasto público en la vida electoral. Ese es el propósito. Y en la vida electoral y en la distribución de recursos a los partidos políticos. Así es. En un país con más de la mitad de la población en pobreza, en muchos tipos de pobreza. Tantas carencias y tantos excesos. Así es, pero Adriana. Bueno.
Qué dicotomía. Muchas gracias, senador, por estar aquí con nosotros en este programa. Se nos acabó el tiempo y no dejen de vernos próximo jueves, 11:30 de la noche, en el único programa que pone bajo la lupa lo que hacen los diputados, los senadores y los congresos locales. Buenas noches.